Muchas gracias y buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Aquí todos me conocen y palabras tan amables. Lo que hacen es que lo hacen a uno aún más viejo, recordar cosas que el verso aquel de Hitler Diezman, de casi todo hace más de 20 años, se queda corto, ¿no? Oye uno hablar y ya dice, de casi todo hace ya más de 40, ¿no? Y gracias a Antonio Martinón, tengo que personalizarlo porque aceptó el que yo hablara de este tema, que al principio creí que iba a hablar del modelo constitucional del artículo 16.3 de la Constitución sobre lo laico en nuestra Constitución. Pero al poco de empezar me di cuenta que este es un tema cuyas aristas jurídicas son importantes, pero no son únicas, ¿no? Esto tiene una profunda historia sociológica, política, que hace que la cuestión no pueda ser vista solo desde la vertiente del derecho, que no pueda ser vista solo con técnicas de interpretación, donde me manejo con soltura, digamos, técnicas de interpretación de la Constitución. Pero si es solo eso lo que les voy a transmitir, pues seguramente se quedarán ustedes insatisfechos. El tema se inserta en un mucho más amplio, que es la relación entre religión y democracia, o la separación entre el poder político, el Estado, y el poder religioso, la Iglesia o las iglesias. Quizá hay un elemento irreductible en el hecho social, que es el hecho religioso. Eso es posible que sea irreductible, posible que siempre exista, eso no lo sé, pero lo que sí que sé es que no necesariamente esa realidad ha de proyectarse en un cuerpo de doctrina que sea aceptada o compartida socialmente. La religión en la laicidad es un mundo de los privados, y la separación Iglesia-Estado se vincula a la defensa de la libertad religiosa, a la defensa de un derecho del individuo. No se trata de la desaparición ni de la agresividad a lo religioso. Las creencias religiosas van al campo de lo privado, de los derechos del individuo. Esta es la gran conquista, el gran elemento que se pone, el elemento de reflexión conceptual que se pone en marcha con la Ilustración. Se trata de la desaparición de la religión como estructura y organización de una sociedad. De lo que se trata es de la desaparición del poder estructurante de la religión. Cuando digo esto, me veo en la necesidad ineludible de poner un ejemplo para que me entiendan. Para que me entiendan, tendré que poner un ejemplo que la mayor parte de ustedes, solo los más jóvenes, no sabrán quizás ni de lo que hablo, pero la mayor parte sí me entenderá. El ejemplo es el sistema matrimonial español. Hasta 1870, en España la expresión matrimonio civil, y no digo el concepto, era absolutamente desconocido. Solo había un matrimonio, el matrimonio regulado en el código, en aquel momento no existía el código, en los cánones, el matrimonio regulado por la Iglesia Católica. En 1870, al hilo de la gloriosa, cercano a la Primera República, hay una ley que dura nada, absolutamente un relámpago, nula eficacia y escaso tiempo de vigencia, que estructura el matrimonio civil. En 1889 se promulga el Código Civil y su artículo 42 establece la existencia del matrimonio civil y del matrimonio canónico, y dice: el matrimonio canónico han de contraerlo todos aquellos que profesen la religión católica, y el matrimonio civil será conforme a lo que diga este código. Eso en 1889. Pasa el tiempo, el agua debajo de los puentes, y era imposible probar que no se profesaba la religión católica. Ese era el secreto del artículo 45. Solo en el interregno de la República, de 1931 a 1936, este asunto se terminó. Solo había un matrimonio, el matrimonio civil, y se acabó. Llega el franquismo, sigue lo mismo, el artículo 42 del Código Civil. Con la llegada de las primeras
elecciones democráticas, la prueba de la catolicidad se convierte en una mera declaración. Se declara que no se es católico y se puede uno casar por lo civil. Y hasta 1981, que se reforma el Código Civil, no existe en España lo que hay hoy. A esa reforma le debe mucho el trabajo incansable de la que en aquel momento era diputada por esta provincia, María Dolores Pelayo. Y creo lo que hay hoy, un solo matrimonio, un tipo de matrimonio. Y o forma el matrimonio civil y el matrimonio por la religión que sea y que acepte el ordenamiento jurídico. Eso es lo que me refiero cuando hablo del poder estructurante de la religión. Ese es un ejemplo, podría poner muchos más, pero me parece que este es relevante. Es como la organización social se funda en una decisión tomada a partir de una creencia religiosa que se cree, no digamos ya universal, sino eterna. Cuando la religión pierde su poder social, su poder estructurante, la laicidad supone la desvinculación del ordenamiento jurídico de la doctrina religiosa. La sociedad constitucionaliza una serie de valores. De tal manera que la laicidad significa que una discusión acerca de elementos como, o de instituciones como el matrimonio, la despenalización del aborto o la eutanasia, no es un problema de creyentes o no creyentes, es un problema de relación con valores constitucionales. Desde los valores constitucionales se puede opinar A o se puede opinar B, y la decisión la tomarán los órganos de representación de un determinado pueblo en función de las mayorías que se obtengan. Pero este Estado laico es producto de una larga lucha que no tiene menos de 400 años, que arranca con la Reforma Protestante de Lutero, que llega hasta la Revolución Industrial y una lucha cruenta en el siglo XIX, pasando por la Ilustración, por la Revolución Americana y por la Revolución Francesa. Esto no ha sido nada fácil en Europa ni en América, no digo en el resto del mundo, que eximo de hacer referencias a él ahora porque esto ya me perdería. Pero necesito, además de estas pinceladas generales de lo que es la laicidad, palabra por cierto ya recogida en el avance de la nueva edición del Diccionario de la Academia, necesito, antes de llegar al 16.3 de la Constitución, establecer o comunicarles o narrarles dos paradigmas, dos ejemplos de lo que estoy hablando. Me voy a referir a la libertad religiosa en los Estados Unidos y a la libertad religiosa en Francia. Me parece que los dos son dos paradigmas de lo que luego irá saliendo a lo largo del análisis del artículo 16. Sin duda, cuando uno se acerca al tema de los Estados Unidos, el papel del cristianismo en su versión protestante en la construcción de la estructura política de los Estados Unidos de América es sobresaliente. No quiero entrar en eso. Si alguien tiene interés, le recomiendo dos libros, uno de 1848, de permanente actualidad, de Alexis de Tocqueville, que el joven aristócrata que se pasa 9 meses en la costa este de los Estados Unidos escribe un libro que se llama La democracia en América, que se puede leer hoy como cuando lo escribió. Es más, mejor hoy que cuando lo escribió, porque es una visión, un análisis capaz de lo que aquel pueblo podía hacer, que es extraordinario. Y él analiza con mucha claridad el papel de la religión, de las religiones evangélicas en los Estados Unidos. Y otro libro es el del crítico literario Harold Bloom, se llama La religión en América, que es un libro del 2006. Cualquiera de los dos les puede ilustrar, pero yo voy a intentar resumir qué es o cómo se produce este elemento de la neutralidad religiosa en los Estados Unidos. Es la conjunción entre un pueblo mayoritariamente religioso, tanto individual como colectivamente, y un Estado secular.
Estado secular que tiene su rango constitucional en la primera enmienda de la Constitución, que es de 1789. Es una enmienda, es curioso porque es dos líneas. El Congreso no hará ley alguna sobre la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de actividades religiosas. Así de sencillo. Esto, durante 200 años, ha sido analizado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Y aquí significa que se positiviza, que se convierte en norma jurídica dos cosas: la separación de Iglesia-Estado y la libertad religiosa. La influencia en esta redacción del que fue respectivamente el tercer y cuarto presidente de los Estados Unidos, de Thomas Jefferson y James Madison, es verdaderamente meridiana, ¿no? Los dos estaban muy marcados por las luchas de religiones en el estado de Virginia, ¿eh? No se olviden tampoco de la obra de teatro de Arthur Miller, Las brujas de Salem, que allí no llegó a existir la Inquisición, pero cerca anduvieron. En suma, el modelo estadounidense es que se retroalimenta el pluralismo religioso de la secularización del Estado. A mayor secularización del Estado, más posibilidades del pluralismo religioso. Huye como el fuego de que la ciudadanía se divida políticamente en función de diferentes creencias religiosas. Entonces ha ido desgranando el Tribunal Supremo de la Unión la prohibición de establecer una religión oficial, de leyes que puedan marcar diferencias o favorecer una religión a otra, que nadie pueda ser forzado a entrar o salir de una creencia religiosa, que nadie pueda ser perseguido por mantener o no una fe, que ningún impuesto, grande o pequeño, pueda ser destinado a la financiación de actividades o instituciones religiosas, que ningún poder político pueda, abierta o secretamente, participar en asuntos de ninguna organización o grupo religioso y viceversa. Y al final, el Tribunal Constitucional ha creado, el Tribunal Supremo, en función del Tribunal Constitucional, ha creado un test de constitucionalidad que se funda en dos puntos. Uno, que la normativa que analiza posea un propósito de secularizar la realidad. Eso es lo que lo llaman los italianos, y el mundo nuestro del derecho del trabajo de esto conoce, se llama una ley promocional. O sea, el legislador orienta la realidad, no solo intenta cambiarla, sino llevarla por un camino determinado. El modelo sindical español es un ejemplo de lo que me refiero. Este es un test de constitucionalidad americano, que la ley promocione el que el Estado sea secular, y el otro es el que la normativa consiga efectos neutrales. Y le voy a poner un ejemplo que siempre tiene su gracia para cualquiera que ha acostumbrado a leer sentencias de los tribunales constitucionales, el español entre ellos. Por pequeño que sea el asunto, a veces mayor es su influencia doctrinal. Este caso es una sentencia de 1923. Un ciudadano de un estado se harta de que en las Navidades el Estado se haya gastado lo que no está escrito en una iluminación que incluye nacimientos de neón, supongo yo, y llega hasta el Tribunal Supremo y le dice que aquello va contra la primera enmienda de esa ciudad. Y el Tribunal Supremo dice que no va contra la primera enmienda, y la explicación es muy sencilla. Dice, mire, los vecinos celebran la Navidad, los vecinos han secularizado esa fiesta. Esa fiesta es una fiesta pública, y uno de los símbolos de esa fiesta pública es el nacimiento. ¿Se dan cuenta cómo esto es caminar sobre el filo del cuchillo? O sea, es decir, el nacimiento, mire, el nacimiento es como como cualquier cosa que llame a una fiesta que ya la aceptamos, que ya la hemos secularizado. Al fin y al cabo, el mundo de los Estados Unidos, lo que es paradigmático es la separación de la Iglesia y del Estado. Me parece que eso forma parte de su esencia, como el béisbol, o como dice un escritor, el béisbol, el pastel de manzana o el Día de Acción de Gracias. Esto es una cosa que forma parte. Sí, pero luego el presidente jura
poniendo la mano sobre la Biblia, que era de Lincoln o de la abuela de su esposa, Darwin, pero la Biblia, eso en Europa es inconcebible, ¿no? Eso no se entiende, y no se entiende que un presidente de los Estados Unidos termine el discurso del Estado de la Nación sin que diga Dios bendiga América, ¿no? Es que no se entiende. Bueno, este es su mundo, pero eso no tiene nada que ver con la con la no intervención del Estado en la actividad religiosa. Tan es así que otras sentencias que los del coloquio, si saben, podría traerlas a colación, sobre la ayuda a los colegios religiosos. El Tribunal Supremo lo que ha dicho es que no se les puede discriminar y no se les puede tratar de manera distinta que como se trata a los colegios no religiosos. Esa es la neutralidad del Estado, en los Estados Unidos. El otro ejemplo, Francia. Francia tiene un siglo XIX terrible, un siglo XIX donde la reacción contra los ideales de la Revolución Francesa son notables, ¿no? Es el intento de una Francia monárquica, de una Francia católica. La Revolución Francesa, desde Napoleón en adelante, pues sus ideales intentan que no se plasmen. Esto de lo laico es típicamente francés, hasta la palabra. La palabra es un poco extraña en el idioma, pero más extraña es en los demás idiomas. Tal es así que los franceses, con esta separación de la Iglesia y del Estado, una ley la ley fundacional, que es de 1905, lo que hacen es un mecanismo de no agresividad, un mecanismo de tolerancia, porque la laicidad francesa tiene mucho de desconcertante, porque proviene también del intento de montar una iglesia propia, la iglesia gálica, una batalla con Roma de siglos, a ver quién manda. Pero a partir de 1905 este asunto se queda más tranquilo. Quien presenta la ley, la defiende, socialista, se llama Aristide Briand, un hombre de primera fila, y al final lo que se logra es colocar la religión entre, como ya ha hecho la Revolución Francesa, entre los derechos del individuo, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de conciencia, y ahí es donde debe de radicar el fenómeno religioso. Por tanto, laicidad, separación. Laicidad, separación Iglesia-Estado, laicidad, libertad de conciencia. Y es famosa la frase de esa ley que ha inundado todo el siglo XX, y llega hasta Sarkozy: la República no reconoce, no paga y no subvenciona ningún culto. Esa es la frase con la que la religión abandona el ámbito estatal. Hasta tal punto que el artículo primero de la actual Constitución francesa, la de 1959, dice: Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. ¿Bueno? Y este es un artículo que aprueba un hombre de convicciones católicas tan profundas como Charles de Gaulle. Pero antes estaba el elemento laico que lo había vivido en la ciudad en la que nació, una ciudad profundamente católica del norte de Francia, Lille. Los franceses han pasado su historia y tuvieron graves problemas al vencer a Alemania, al terminar la Segunda Guerra Mundial, con elementos de cierta colaboración, por ser suave, entre la Iglesia y el gobierno de Vichy. Ahí el Vaticano resolvió el problema mandándole denuncio a uno de los diplomáticos más avesados que ha tenido el Vaticano, que se llamaba Angelo Roncalli, que de campesino tenía lo que yo de sánscrito, y lo mandó denuncio a París, y ahí con De Gaulle fue templando. A un obispo lo mandaban a la galaxia exterior y al otro lo dejaban allí, y las cosas se fueron arreglando poco. Hoy en día la laicidad francesa tiene un enorme problema, que es el Islam en el fondo.
porque el problema ya no es un problema de laicidad, ya es un problema de símbolos religiosos, ya no es un problema si llevar el pañuelo o no llevar el pañuelo, es un problema de integración social. Es un problema a veces de personas con las que se habla que no hablan francés, que no hablan ni siquiera el idioma de Francia, o el idioma del sitio donde están, cómo se puede integrar. Sarkozy llegó a proponer la financiación nacional de las grandes religiones. Eso quedó en nada, y yo creo que la laicidad francesa no es una ideología de combate, es un precepto jurídico integrador de la diversidad desde la actuación del Estado. Estos son los dos paradigmas que ahora nos lo iremos encontrando cuando intente analizar el artículo 16.3 de la Constitución. En suma, hasta aquí lo que les he intentado transmitir es qué significa un Estado laico, es la pérdida del poder estructurante de la religión como ordenador de una sociedad, y dos ejemplos, con sus historias y con sus problemas, que es el de los Estados Unidos y la neutralidad religiosa, y el de Francia y la laicidad. Vamos a ver el artículo 16.3 de la Constitución. El artículo 16.3 primero está colocado, como saben todos los que se dedican a analizar técnicamente la Constitución española, lo primero que hay que ver de cualquier precepto es en qué sitio está de la Constitución, no es lo mismo en uno que en otro. Este está en la sección primera del capítulo segundo del título segundo. Esto es los derechos fundamentales. No se sabe bien por qué el 16.3 está aquí. Intentaré ahora, porque el 16.3 no configura ningún derecho fundamental. El 16.1 sí que configura la libertad religiosa. Pero el 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Antes de entrar en él, dos precisiones. Una, en todas nuestras constituciones del siglo XIX no tuvo cabida ningún precepto que regulara la separación Iglesia-Estado. No había, pues, en 1978 ningún modelo constitucional en nuestra historia política. Solo había, que era un contramodelo, que es el de la Segunda República. La Constitución del 31 decía en su artículo 3 que el Estado español no tiene religión oficial. Si se hubiera quedado ahí, pero añadió el artículo 26. El artículo 26 de la Constitución lo que hizo fue constitucionalizar un fuerte rechazo, un rechazo visceral a las asociaciones y órdenes religiosas. O, como dijo en una brillantísima pieza oratoria, no sé si malhadada, de don Manuel Azaña, cuando dijo aquello de España ha dejado de ser católica, era hablando del artículo 26. El artículo 26 era expulsar a los jesuitas, que no se pudiera tener bienes, era, como lo llamó Ortega, un precepto fungible. Pudo no haberse puesto, pero ahí estuvo. Y claro, en 1978 de lo que se trataba era de huir de lo que representaba el artículo 26, que era poner de manifiesto un mal atávico de España, que era la religión católica. Eso era la posición de don Manuel Azaña, la posición de los constituyentes en el 31 de la Segunda República. La segunda característica o precisión que quería hacerle, junto al no modelo que tenía el constituyente del 78, es que la Iglesia Católica Española en 1978, por influencia del Vaticano II y por la personalidad del cardenal Tarancón, se mantuvo en una posición no beligerante en el debate constituyente, en 1977-1978. Dicho eso, vamos a ver qué encierra el 16.3. Encierra dos normas. Una, ninguna confesión tendrá carácter estatal, que es el principio de laicidad o aconfesionalidad del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto es la traducción de exactamente lo que dice la Constitución alemana.
que en Alemania esto tiene sentido. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, porque son varios estados y porque además la mitad del país es católico y la otra mitad protestante. Pero aquí esto se tradujo así y se terminó, ¿no? Es una historia, ¿no? O sea, el principio de laicidad o aconfesionalidad del Estado es la primera norma jurídica que encierra el 16.3. La segunda es un principio de cooperación, informador de las relaciones Iglesia-Estado. Como ustedes pueden comprender, son dos normas jurídicas que tienen unas lógicas enfrentadas y que hay con dificultad que llevar a cabo una integración de las dos. O sea, si por un lado monto el principio de aconfesionalidad y por otro lado monto el principio de cooperación con la religión católica, pues parece que las lógicas van a chirriar a la hora de encontrarse. Sin duda el 16.3 es un precepto crítico seguro, pero críptico también, porque encierra detrás una labor de trueque, es decir, reconozco que existe la separación Iglesia-Estado y al tiempo se reconoce que existe la creencia religiosa mayoritaria en la Iglesia Católica. Esto intentó paliarse con el final del precepto, dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esto no sé si es una leyenda urbana, desde luego en el trámite parlamentario no aparece. Se cuenta que aquí influyó la redacción del artículo 1 de la Constitución del 31. La Constitución del 31 empezaba diciendo: España es una república democrática de trabajadores, punto. Y eso es lo que defendía Jiménez de Azúa. La derecha no había manera, ¿no? Y el roble se subía por las paredes de ninguna forma. Y pasó por ahí un terrateniente andaluz muy listo, por el primer presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, y dijo: pues si eso tiene solución. España es una república democrática de trabajadores de toda clase. Se acabó, ya no hubo más discusión. ¿Para qué le va a discutir? Si lo que acaba de hacer es aguar el vino a extremo, se termina. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Dice, no es la confesión, dice, relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El modelo constitucional, me parece a mí, es un modelo de tratamiento neutral del fenómeno religioso y del fenómeno y de lo no religioso. Es un modelo a incluir a todas las confesiones como beneficiarias de la política de defensa de la libertad religiosa. Hay, creo yo, en el propio artículo, una simetría en el trato de las religiones. La neutralidad religiosa, ha dicho el Constitucional español, es la versión moderna de la laicidad. Es presupuesto necesario para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática. ¿Bien? Con este modelo constitucional se cruzan los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Negociados mientras se discutía la Constitución española, 4 de ellos aprobados ya con la Constitución vigente. Son en total 5. El primero de 1976, por el cual el Estado español renuncia al derecho de presentación de obispos. Pero cuando lean estas normas no desprecien ningún párrafo. Y deja caer una. Dice, el preámbulo, no tanto el preámbulo, no lo denomina el artículo 1, pero comienza describiendo lo que es el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español en el año 76 y dice: y se reconoció en el ordenamiento que debe de haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profese la religión católica. Esta frasecita tampoco se la inventa los que están redactando el acuerdo, lo acopian de una de las constituciones del Vaticano II, que es la creación de la idea del catolicismo sociológico, del catolicismo histórico.
Si el catolicismo sociológico o histórico existe en un país, pues debe de ser respetado, conservado, cuidado. Asimismo, se ha trasladado a la Constitución española. Asimismo, está en cualquier comentario que se hace hoy en torno al tema del acuerdo con la Santa Sede. En 1979, el 3 de enero, se firma en el Vaticano cuatro acuerdos que se ratifican por las Cortes Españolas después de las elecciones el 15 de diciembre de 1979. Uno sobre asuntos jurídicos, la organización libre de la Iglesia, su capacidad jurídica y de obrar, de órdenes y congregaciones, la asistencia religiosa en cárceles, hospitales y cuarteles, el valor civil del matrimonio canónico. Segundo, sobre asuntos económicos. La Iglesia puede libremente realizar aportaciones, colectas, recibir donaciones. El Estado se compromete a colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia. La Iglesia declara el propósito de ser económicamente suficiente. Se obligan las partes a fijar una participación en la recaudación del IRPF. Y hay algunas excepciones tributarias. El punto 3, el acuerdo tercero, habla sobre la inclusión de la enseñanza de la religión en todos los centros educativos en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. No será obligatoria, pero sí equiparable. La cuarta, o el cuarto acuerdo, habla sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Todos los acuerdos tienen una cláusula según la que las partes procederán de mutuo acuerdo para resolver las dificultades que se puedan dar en la aplicación de cualesquiera de ellos. Eso fue parado en seco por el Tribunal Supremo del carácter colegislador de la Iglesia Católica. Pero es una cláusula envenenada. Basta con que no se llegue a un acuerdo para que o el Estado se aquiete o el Estado aparezca como incumplidor de un tratado internacional. Los 5 acuerdos conforman el concordato. Los concordatos, al menos de los que tengo conocimiento, duran mucho. El concordato de Napoleón, de 1801, duró hasta 1905. El concordato que firmó la Iglesia con Mussolini en 1929, por el que se acabó la denominada cuestión romana, en la que el Papa se sentía prisionero y reconoció el Vaticano, reconoció el papado, reconoció al Reino de Italia y a Roma como la capital, y también obtuvo la posible creación, la creación de la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente, la creación de un banco y el papel de la religión en los colegios. Esos pactos de Letrán, ese concordato está incorporado a la Constitución italiana y han sido modificados ligeramente en 1984. Los acuerdos del concordato, los acuerdos con la Santa Sede, influyen de tal manera en todo lo que estoy hablando, el tema de la cuestión de la laicidad en España, que parece que la Constitución española hay que leerla a la luz del concordato, cuando es justamente lo contrario. El concordato hay que leerlo a la luz de la Constitución española. Pero hay un punto, en 1992, donde la pesa parece empezar a equilibrarse, que son las leyes 24, 25 y 26 del mismo año, que aprueban los acuerdos, que son prácticamente idénticos, de cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comunidad Islámica de España. Esas 3 leyes hablan de los lugares y ministros de culto, de los efectos del matrimonio religioso, de la asistencia religiosa en establecimientos públicos, de la educación religiosa en centros docentes y de un régimen fiscal. La diferencia entre la Iglesia Católica y estas 3 religiones disminuye, sin duda, pero la primera queda claramente privilegiada. Y más aún, en comparación con creencias religiosas
que estén simplemente inscritas o incluso las que se han declarado de notorio arraigo. Si no está en esta ley, la 24, 25 y 26, prácticamente está en el limbo, nunca mejor dicho, en el limbo jurídico. De esta historia me gustaría terminar y dejar que esto se convierta de un soliloquio en un coloquio, dos ejemplos de dudosa constitucionalidad. El primero, que solo lo voy a exponer porque me es el más fácil de entrar y en el que sé que hay en juego muchísimos más, un conjunto de derechos que hacen que la discusión sea más, o que yo me tuviera que alargar. Me refiero a la financiación de la educación católica en los centros públicos. Aquí subyace el entendimiento de la Iglesia Católica como servicio público, lo que es contrario a la laicidad. Pero voy a dejar eso. En cambio, voy a detenerme un momento sobre la exclusiva asignación tributaria, que es la financiación directa de la Iglesia Católica. La Ley de Presupuestos de 2007 es producto de un intercambio de notas entre la Nunciatura y el Ministerio de Asuntos Exteriores español en 2006, para acabar con la compensación del Estado a la Iglesia Católica ante la insuficiencia de los recursos económicos que se estaban obteniendo del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Uno, dos, una llamada de atención de la sexta directiva comunitaria de armonización fiscal, que decía, hay supuestos de exención y supuestos de no sujeción del IVA en actividades de la Iglesia que van en contra de la armonización fiscal de la Unión Europea y no estamos dispuestos a, podían sancionar al Reino de España. Entonces, al transponer esta directiva por un lado y por otro, acabar con lo que era de una manifiesta inconstitucionalidad, que era la entrega directa de dinero, en el 2007 la Ley de Presupuestos, y luego se ha mantenido, permite que el contribuyente pueda destinar a la Iglesia Católica en su declaración del impuesto de la renta de las personas físicas el 0,7 de la cuota íntegra. Claro, el problema es que esto no deja de ser la detracción de los ingresos del Estado. El Estado tenía que recibir 100 y recibe menos 0,7 de los que digan que recibe menos 0,7. Vamos, que esto no es un recargo. Si fuera un recargo, es decir, yo tengo que pagar 100, pues voy a pagar 100, voy a pagar el 0,7 de 100, muy bien. Como soy un fiel, sería únicamente, el único problema que se podía plantear sería el elemento recaudatorio del Estado. Si el Estado pone a su servicio una maquinaria de recaudación de impuestos, pero aquí no, aquí es directamente que se monta una relación impositiva entre el contribuyente y la Iglesia Católica, cuando la relación contributiva es entre el contribuyente y el Estado. Y nosotros no podemos poner ahora marquitas en nuestra renta y decir, mire, quiero que termine la carretera a Taganana, o que a ver si de una vez acaban con la playa Valleseca. Voy poniendo cosas que a mí me interesaría que mis impuestos se dirigieran ahí, ¿no? Mis impuestos se dirigen a lo que democráticamente los órganos de decisión de un Estado decidan, menos en esto. Es que el 0,7 se detrae del 100 del Estado y pasa a la Iglesia. Me parece que el problema de esta asignación tributaria directa es su carácter indefinido. Si alguna vez llega esto al Tribunal Constitucional, el test de constitucionalidad pasaría si esto hubiera sido para la Ley de Presupuesto del 2007, para la Ley de Presupuesto del 2007 y del 2008, pero tiene carácter indefinido, se está repitiendo en una Ley de Presupuesto tras otra Ley de Presupuesto, sin ninguna variación. Me parece, y voy terminando, que la sociedad española vive inmersa en un proceso en que el Estado ha de volverse convenientemente neutro ante una sociedad que asume naturalmente el pluralismo religioso. Quiero leerles entre líneas una frase de un filósofo francés, en mi opinión, el que en Europa mejor ha tratado este tema de la salida de la religión, se llama Michel Cochet. Dice: no considero pluralismo
la simple resignación a la existencia de quienes no piensan como uno, sino la asimilación por parte del creyente de la existencia legítima de otras creencias en relación con la suya propia. Yo lo que he intentado, y ahora queda a su entera disposición, es una aportación para la reflexión personal sobre esta cuestión tan viva y tan polémica. Muchas gracias.